Bueno, hola. Hoy toca el abuso sexual infantil, un tema de suma importancia, porque es una situación que tiene bastante prevalencia y porque es una entidad muy difícil de diagnosticar en la mayoría de los casos. Y además, porque es una situación en la cual los médicos podemos hacer mucho daño cuando erramos. Entonces es importante conocerla bien, formarnos bien en esto, y por eso yo les digo, igual que les dije con los otros mini teóricos, que no crean que conocer este tema es escuchar este pequeño video o aprenderse estas 20 imágenes de PPT que yo voy a compartir. Eso es nada más que una guía para introducirlos a ustedes en el estudio de este tema que tienen que leer en los libros, ¿no? Tienen que leer en los libros de pediatría y de medicina legal. Porque realmente es importante que lo conozcan. El abuso sexual infantil tiene una cantidad de definiciones muy variadas, ¿no? Yo les traje aquí una que es de Kempe, un autor norteamericano, y es una de las figuras, digamos, importantes en la historia de todo lo que es el maltrato infantil y el abuso sexual, ¿no? Además de la definición esta, que ustedes están viendo y yo no les voy a releer encima, ya conocen los que pasaron por el curso de Gine que existe una definición legal, es decir, hay un tipo penal que define el abuso sexual y desde luego cuando ello ocurre en niños es abuso sexual infantil. La definición que tiene el Código Penal en una bastante reciente modificación refiere que tiene que haber un acto de naturaleza sexual y tiene que existir una forma de violencia o de intimidación o de presión o de amenaza, es decir, cualquier circunstancia que haga que no sea libre esa decisión de participar de esa actividad sexual. Y además la ley establece que se presume la violencia cuando se trata de un menor de 15 años y que, desde luego, esta presunción no rige cuando se trata de relaciones consensuadas entre personas que tienen ya los 13 años cumplidos y no existe una diferencia mayor de 8 años entre las dos. Es decir, que esa sería una forma de abuso sexual o peleis que simplemente por la edad de la persona que se le hizo participar en esta actividad sexual estaría incluyéndose en el tipo penal del abuso sexual. Y también saben que cuando el abuso sexual incluye la participación, la intromisión del cuerpo de uno en el otro, eso ya se trata de un abuso sexual agravado, y agravado quiere decir que tiene más pena que el abuso sexual simple. Pero también saben, en consecuencia, que no es necesario que exista la penetración de ninguna parte del cuerpo para que se configure el abuso sexual, que eso es también otro de los errores frecuentemente que se observa cuando se analiza la actuación de los profesionales de la salud en los casos de denuncias de abuso sexual. En suma, el diagnóstico que tiene que hacer el médico, el pediatra, el médico biologista, es determinar que hubo actividad sexual y que existió esa violencia, ¿no? Violencia que, como dije, en los niños y niñas se presume simplemente por la edad que tienen. Entonces, muchas veces lo que hay que probar es la actividad sexual y muchas veces esto es muy difícil de demostrar desde el punto de vista de hallazgos objetivos físicos. Un error en el que no tenemos que caer cuando analizamos una sospecha o una denuncia de abuso sexual infantil es creernos que esto funciona como funciona con los adultos. Es decir, ni la actividad sexual es igual en los niños
cuando son pequeños, que en los adultos, ni en consecuencia los signos que vamos a encontrar son iguales a los que vamos a encontrar en las personas adultas. Que ya saben que en los adultos los atentados sexuales se conocen a través de la denuncia de las víctimas, a través de signos de violencia extragenital, a través de los cuales muchas veces esa víctima fue reducida, a través de signos de violencia genital o anal, que expresa una relación sexual forzada, e incluso a veces de signos de violencia en el agresor, provocados por la víctima en su afán de defenderse. Si bien esto tampoco tiene por qué existir en todas las formas de agresión sexual a los adultos, esta sería la manera clásica en que se manifiesta. Y se dan cuenta que en los niños pequeños no existe prácticamente ninguno de estos signos. En la mayoría de los casos, sí en algunos. Porque precisamente el esquema mental que habría que tener y que a mí me gustaría que ustedes lo manejaran para interpretar, diagnosticar e intervenir en los casos de denuncia de abuso sexual infantil, es conocer que existen signos de muy alta especificidad y signos muy específicos, muy inespecíficos, perdón. Es decir, signos de alta especificidad son signos que de aparecer nos colocan muy cerca del diagnóstico de abuso sexual. Y los signos inespecíficos, de que son signos que presentan o pueden presentar las víctimas de abuso sexual infantil, pero que de ninguna manera son específicos y que pueden ser motivados por otra razón. La dificultad que tiene en general el diagnóstico del abuso sexual infantil es que los signos de alta especificidad son muy poco frecuentes, se presentan en la minoría de los casos. Y en cambio, los signos que se presentan más frecuentemente, o los síntomas que se presentan más frecuentemente, son realmente bastante inespecíficos y, como decía, pueden responder a otras etiologías. Para que ustedes tengan ejemplos de esto, fíjense, signos de alta especificidad. Si hay una niña de 10 años embarazada, ustedes tienen el diagnóstico de abuso sexual infantil. Es decir, no hay manera de embarazarse sin que haya existido un contacto sexual con esa niña. Como esa niña tiene 10 años, ya sabemos que no hay forma de escapar al criterio tanto médico como legal del abuso sexual infantil. Y se podrán imaginar también que si vamos a esperar a que las niñas estén embarazadas para hacer el diagnóstico, bueno, estaremos llegando muy tarde y estaremos diagnosticando apenas una porción ínfima de los abusos sexuales. Esto para que tengan un ejemplo, me parece bien gráfico, de lo que les señalaba hace un momento. Hay otro signo que es muy específico, que es el relato de la víctima. El relato de la víctima tiene un enorme valor. Tampoco es lo más frecuente. Seguramente que lo más frecuente es la negativa, por distintas razones que no tengo tiempo para desarrollar, pero es lo más frecuente, seguramente, de que las víctimas niegan o no lo denuncian. Cuando lo denuncian es un signo de muy alta especificidad. Cuando decimos eso, nos estamos refiriendo a relatos de niños espontáneos, a relatos de niños que le dicen a la maestra, o surge en la policlínica, o de una manera más o menos inesperada,
surge ese relato. Ello no ocurre muchas veces, como les decía, ello no es lo más frecuente, pero cuando ocurre tiene un alto valor. Hay muchas veces que el relato no es espontáneo. No significa que no sea cierto. Un relato puede ser no ser espontáneo y ser veraz. Por ejemplo, hay veces que uno ve en historias clínicas o en informes niños que estuvieron internados por sospecha de abuso sexual varios días y que al día quinto alguien pone, el niño relata espontáneamente tal cosa. Bueno, eso claramente no es un relato espontáneo, porque si el niño fue ingresado por sospecha de abuso sexual, fue interrogado en emergencia, fue interrogado en piso, se realizaron varias interconsultas, bueno, ese tema ya está colocado y no es un relato espontáneo de ese niño, lo que no significa que no sea cierto, pero lo que no podemos es llamarle espontáneo a cualquier relato, ni tampoco podemos llamar relato espontáneo a relatos de adultos que dicen o interpretan que los niños le dijeron tal cosa. Esos relatos de los adultos que dicen, sí hay que tomarlos muy en cuenta, y sí hay que tomarlos hasta demostración de lo contrario como de valor. Pero cuando decimos de alta especificidad, nos referimos a relatos espontáneos de los niños, ¿verdad? Que no exista ningún interés de conflictos entre adultos que esté interviniendo en esa revelación que está haciendo un niño. El otro elemento de alta especificidad son las infecciones de transmisión sexual cuando ocurren por contagio venéreo. Y ahí ustedes tienen un elemento que me parece que es muy importante y que lo tienen que tener en la cabeza. Una infección de transmisión sexual es una infección capaz de contagiarse por la vía sexual. Pero la mayoría de las infecciones de transmisión sexual tienen más de una vía de contagio. O sea que la infección de transmisión sexual es de alta especificidad cuando se adquirió por contagio venéreo. Por ponerles un ejemplo, si una niña contrae VIH por una transfusión, no es un síntoma, no es un signo de alta especificidad de abuso sexual, o algunas enfermedades connatales tampoco lo son. Pero sí tienen una alta especificidad cuando segura o probablemente se contagiaron por la vía sexual. Y luego están las lesiones anales y genitales relevantes, porque no cualquier lesión genital o anal tiene la menor orientación hacia el abuso sexual. Es decir, un lactante que tenga una fisura anal, bueno, la inmensa mayoría de los casos no son fruto de ningún abuso sexual, son frutos de episodios diarreicos, son frutos de episodios de constipación, o son simplemente idiopáticas y no tienen nada que ver con ninguna actividad sexual. Lo mismo con los signos genitales. Hay muchas veces que con exámenes a las niñas, en los que se sospecha abuso sexual, hay una obsesión desmedida en el examen genital, cuando la mayoría de los casos de abuso sexual en las niñas transcurre con un examen genital completamente normal, porque el abuso sexual en las niñas, sobre todo pequeñas, en principio por debajo de los 6 años, y ni que hablar por debajo de los 2 años, transcurre sin ninguna lesión genital porque sencillamente no hay penetración, por una razón además de desproporción anatómica que es bastante evidente. Entonces, la obsesión por genitalizar el examen tiende a magnificar algunos hallazgos que a veces hay y tiende a descartar el diagnóstico de abuso sexual cuando no es por el lado de lo genital la mayoría de las veces. Entonces, si ustedes tienen una lesión contusa en la vulva,
bueno, déjenme decirles que muy excepcionalmente que podría ser por un abuso sexual y que sería un abuso bastante bizarro y una forma bastante infrecuente. Lo más frecuente es que una niña que tenga una lesión conclusa en la vulva haya sufrido una caída típica en la edad escolar o preescolar. Sobre el valor diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, no hay nada que sea absoluto, pero hay 3 grupos en el cual yo les pongo en orden decreciente su significación para la orientación hacia el abuso. Cada vez somos con esto más conservadores y más prudentes en el sentido de no atribuir necesariamente una noción de causalidad a la actividad sexual a una enfermedad venérea. Sin ninguna duda, la clamidia, la gonorrea y la sífilis son las más altamente específicas y que raramente no corresponden a un abuso sexual, pero raramente no es ninguna. Y las otras, que son que menos frecuentemente corresponden al abuso sexual, que menos raramente frecuente, que sea más raro que corresponda a un abuso sexual, no significa, por supuesto, que no puedan corresponder a abuso sexual. O sea que hay que estudiar caso a caso, acá no hay pautas mágicas, acá lo que hay son orientaciones y evidencia científica que nos puede llevar a mejorar diagnósticos, evitando el sobrediagnóstico y el subdiagnóstico. En las lesiones genitales, obviamente, el desgarro menial, como ya lo vimos en el teórico de los delitos sexuales, es un signo muy importante. Lo que pasa es que la mayoría de las niñas abusadas pequeñas tienen un IMEN completamente normal. Bueno, pero cuando una niña de edad escolar presenta un desgarro menial, es un signo muy específico, sí, de abuso sexual. Y por eso tenemos que cuidarnos de no confundir una escotadura congénita con un desgarro del himen. Lo mismo con las lesiones anorrectales. Hay los desgarros, particularmente en lo que se topografían, en lo que llamamos la hora 6, es un signo bueno, que indica una violencia con penetración. Desde luego, no hay que confundirlo, que no es absoluto. Hemos tenido casos accidentales, pero sí nos llama mucho la atención cuando lo tenemos. La dilatación anal, que es un signo clásico de la medicina forense de actividad sexual anal crónica, tenemos muchísimo cuidado, particularmente en pediatría, cualquier persona que controla en niños sanos conoce que hay una variante anatómica que es normal, que existe una dilatación anal que permite ver incluso una parte del conducto anal, pero cuando ello se haya acompañado de borramiento de los pliegues anales y de otros signos que sugieren violencia, es significativo. Y otro ejemplo que les podría decir es la fisura anal, que yo le diría que no tiene prácticamente ninguna significación por ser tan prevalente en la pediatría. Acá que yo les coloco este esquema para que ustedes sepan que cuando dicen hora tanto u hora tal otra, tienen que definir en qué posición examinaron a la víctima. En general, se toma el reloj, las horas del reloj, en el sentido, en posición en la posición momentánea o genopectoral, ¿no? Que es la de la lámina que ustedes ven a la derecha. Eso es importante en la referencia porque si no les hicimos la hora y estamos examinando en la otra posición, nos da obviamente la hora inversa. Yo le puse una sola lámina. Esta es un examen de una niña pequeña, donde ustedes ven el himen. Este es un examen genital completamente normal. Y el concepto que yo quiero que ustedes se lleven de acá, si tuvieran que llevar un solo concepto, acuérdense de esto:
este examen genital normal no nos dice nada sobre el abuso sexual. Es decir, que el examen genital normal de ninguna manera descarta el abuso sexual. En general, en las niñas pequeñas abusadas, el examen genital es completamente normal. Los signos de baja especificidad, como yo les decía, en general son signos que a través de mecanismos psicológicos, trastornos conductuales, trastornos en el desarrollo, etcétera, que lo que hacen es expresar estresores que está sufriendo el niño. Y en general, estos son una vía final común. Es una forma de respuesta al estrés, no al abuso sexual. Por eso es que son de baja especificidad. Son muy frecuentes porque los niños y las niñas abusadas sufren. Entonces, es muy común que tengan algunos de estos signos o síntomas. Pero lo que les quiero decir es que esos signos y síntomas también pueden responder a otras cosas, otra cosa. Enuresis secundaria, encopresis, cefalea, dolores abdominales recurrentes, son signos típicos, pero también los tienen niños que se murió el abuelo, que se mudaron mucho, que se separaron sus padres, que tienen alguna otra dificultad. O sea que son sí elementos que nos permiten sospechar, pero no son elementos que nos permitan establecer un diagnóstico positivo. Y hay algunos que tienen que la presión psicológica, como todos síntomas depresivos, a veces ansiosos, a veces se llegan a los intentos de autoeliminación o al suicidio. Hay una cantidad de síntomas como insomnio, pesadillas, terrores nocturnos, que a veces que se relacionan con elementos ansiosos de tipo postraumático. Otros son sencillamente estadios habituales de una edad, de una etapa del desarrollo, autoagresividad, heteroagresividad. En general es muy frecuente que los niños abusados presenten un cambio, una inflexión en su rendimiento escolar. Se dan cuenta que también eso puede ser motivado por otras causas. Y hay algunos elementos que son bastante típicos, que es la pseudomadurez, sobre todo en niñas que asumen un rol en la casa que no se corresponde exactamente a su edad, sino se corresponden con una edad mayor, que sustituyendo el lugar de alguna manera de la madre, y a veces presentan una erotización inadecuada para la edad. Nada de esto es específico del abuso sexual, pero todos estos síntomas tienen que obligar al médico y al pediatra a pensar qué le está ocurriendo a ese niño y tratar de investigar, sea abuso sexual infantil o sea alguna otra causa que lo esté haciendo sufrir. Las causas de diagnóstico erróneo son muchas. Yo les selecciono acá algunas para que ustedes vean. La vulvitis o la vulvovaginitis son condiciones frecuentes en las niñas en la edad preescolar, incluso escolar. Raramente esto tiene que ver con el abuso sexual, y más tiene que ver con ese error que les señalaba hace un rato de genitalizar la actuación de los médicos excesivamente en los casos de abuso sexual. Quiero aclarar, yo no digo que no haya que hacer un examen genital, digo de que no tenemos que poner ahí todo el foco o el centro del foco, porque eso puede llevarnos al error de descartar un abuso por tener un examen genital normal o de atribuir este abuso a hallazgos frecuentes, como es el caso de la vulvovaginitis. Otros son los traumatismos vulvares, muy raramente un abuso sexual en niñas pequeñas genere un efecto traumático, una lesión traumática, sea abierta o cerrada. La fisura anal, como ya les dije, el ano en embudo, que es un signo clásico de los autores franceses del siglo XIX, hoy se considera más una variante anatómica. El ano entreabierto, ya se lo comenté, y también las falsas alegaciones, deliberadas o no,
generalmente en este caso mediadas por adultos, son elementos de errores frecuentes. Y hay uno que no hay que olvidar, que son los noticieros. Han habido casos bastante paradigmáticos en los cuales a través del noticiero se han impuesto, digamos, en la opinión pública, casos de abuso sexual, que en realidad no eran tales. En algunos casos se ha interpretado como semen, cosa que era crema para la protección de la piel de las niñas. Eso genera, muchas veces, ha generado un ambiente, una situación que ha sesgado el juicio de los médicos que intervinieron, que siguieron la corriente en vez de analizar fría y objetivamente la situación que tenía. Acá tienen, por ejemplo, otro traumatismo cerrado de vulva, ahí tienen una equimosis evolucionada sobre el monte de Venus a la derecha. Acá tienen un traumatismo cerrado abierto de vulva, una herida contusa con un hematoma. Ambas fueron por traumatismos. Y entonces, para finalizar esta orientación general, que vuelvo al principio, esto es lo que nos tiene que llevar es a los libros, es algunos principios generales que a mí me gustaría que ustedes tuvieran, no extrapolar a los niños y las niñas los principios médico-legales que usamos para valorar las agresiones sexuales en los adultos. Los niños, igual que en pediatría y en medicina, no son adultos chiquitos, es otra cosa. Los abusos sexuales en niños y niñas generalmente no producen estigma físico. Por supuesto pueden producirlo, no hay nada en medicina legal que sea absoluto, pero lo más común es que no produzca ningún estigma físico. El otro es que los signos y los síntomas que se hallan casi siempre son inespecíficos, y esto obliga a investigar un poquito más. Lo que se llama en medicina hallazgos patognomónicos son verdaderamente excepcionales, excepcionalísimos. Sí, bueno, una niña embarazada de 9 años, como hemos tenido varias, sí, bueno, es un caso clarísimo. Pero lo patognomónico es excepcional y generalmente no hay atajos para trabajar, investigar, interconsultar y afinar el diagnóstico. La número 5, que las infecciones de transmisión sexual son enfermedades que se transmiten por contacto sexual, pero no necesariamente lo hacen por esa vía. La número 6 es que las lesiones genitales en las niñas son excepcionales y de existir son gravísimas. Es decir, cuando una niña pequeña, por debajo de los 6 años, sufre una penetración peniana, la conformación anatómica y la desproporción de los tamaños entre los órganos genitales hace que haya una destrucción que es muy marcada. Y en estos casos nos ha tocado ver en CTI y nos ha tocado ver en la morgue. La pauta que número 7, que la producción de lesiones anales en el abuso de niños y niñas pequeñas es excepcional. Realmente es muy raro. Pero además quiero decirles que a veces hay penetración anal y no hay ningún signo de violencia tampoco. La pauta que número 8 es que cuando cumple con los criterios de validez, la entrevista al niño abusado es una etapa crítica y fundamental del diagnóstico, ¿no? Es decir, yo pongo de la peritación porque es lo que hacemos los médicos legistas cuando estamos en órbita del sistema judicial, pero acá sería en el diagnóstico de abuso sexual de niños y niñas. Es decir, el criterio de validez supone que el discurso espontáneo cumpla con algunos criterios que están bastante bien estudiados y que los psiquiatras pediátricos manejan muy bien, que permite ver cuando el niño está trayendo un discurso espontáneo o cuando está repitiendo un discurso que introdujo un adulto. La pauta número 9 es que está contraindicada la reiteración del interrogatorio y la exploración física. Eso generalmente es iatrogénico, pero además es un grave daño a la investigación.
cuando los técnicos tenemos que interrogar a una niña o a un niño que ha abusado, que ya ha pasado por interrogatorios previos múltiples, nos dificulta enormemente la tarea, porque es casi inevitable que se introduzcan elementos del discurso adulto en ese discurso que está haciendo el niño. Y la exploración física reiterada en una niña abusada, bueno, es fácil entender que es iatrogénica y que es una forma más capaz de vulnerar. Y finalmente yo le diría que el diagnóstico del abuso sexual infantil es realmente uno de los desafíos más difíciles de la medicina legal, y le agregaría también de la pediatría. Así que, bueno, les agradezco mucho por la atención.